Buenos días, gracias a todas las personas que nos acompañan en la realización de la conferencia Archivos Municipales, organizada por el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. A nombre de quienes integramos este órgano garante, les doy la más cordial bienvenida a las autoridades, responsables de archivo y público en general que nos acompañan. A continuación, presentaré a las autoridades que esta mañana nos honran con su presencia. José Luis Echeverría Morales, comisionado presidente del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. María Gracias. Etanivet Ramos Reyes, comisionada de transparencia del OGAIPO. Claudia Ivette Soto Pineda, comisionada de normas y principios de buen gobierno del OGAIPO. Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez, comisionada de acceso a la información pública del OGAIPO. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Aldrin Briceño Conrado, coordinador de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Mirna Moncada Mahuen, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Y de manera particular doy la bienvenida a nuestro ponente en esta mañana, Jorge Nasif Mina, director general de archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias a todas y todos por su amable presencia. Para continuar, voy a solicitar al ciudadano José Luis Echeverría Morales, comisionado presidente del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, nos brinde un mensaje de bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos y a todas las presentes. Espero me puedan escuchar bien, si no una disculpa porque venimos por carretera. En representación del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, le doy la más cordial bienvenida y agradezco la respuesta que han tenido a nuestra convocatoria autoridades municipales y responsables de archivos en nuestro estado. Saludo también con mucho agrado a mis compañeras y compañero comisionado del órgano de transparencia de Oaxaca, el OGAI. De manera especial quiero reconocer el apoyo del comisionado Alín Briceño Conrado, coordinación de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, que nos brindó todas las facilidades para la gestión de esta conferencia. Asimismo, agradezco la participación de Mirna Moncada Mahuen, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo y comisionada de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Y desde luego, agradezco muchísimo al maestro Jorge Nasif Mina, director general de archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compartir con nosotros sus conocimientos y vasta experiencia en el tema que hoy nos reúne. Los archivos municipales representan la concentración de los testimonios de la gestión administrativa y política de los gobiernos municipales. Asimismo, constituyen una parte indisoluble de la memoria histórica de nuestro país y son un elemento fundamental para el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas. Tan solo en el estado de Oaxaca contamos con 570 municipios, lo que equivaldría a tener el mismo número de archivos municipales que contaran con las condiciones mínimas de infraestructura y organización. Sin embargo, sabemos que más allá de la voluntad y el interés de las sociedades municipales, son muchos los factores que no han permitido avanzar en esta difícil tarea. La realización de esta conferencia forma parte de las acciones que desde el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca
implementamos con el objetivo de contribuir en la consolidación de una cultura archivística en la administración pública municipal de nuestro estado y de esta forma garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. En este sentido, hago una atenta invitación a las autoridades municipales para que se acerquen al órgano garante siempre que requieran de asesoría o apoyo. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirles y atenderles. Deseo que esta jornada sea de provecho para todas y todos y que sepamos capitalizar este ejercicio en beneficio de nuestras instituciones y desde luego en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias y agradezco a todas y a todos la presencia en nuestra reunión tan importante. Muy buenos días. Muchas gracias, comisionado presidente. A continuación voy a permitirme presentar a nuestro ponente, el maestro Jorge Nasif Mina. Él es historiador, archivista certificado, escritor, valorador documental, profesor de Historia de México, asesor y consultor en materia de archivos, paleógrafo, diplomatista, conductor de programas de radio, con experiencia en la organización y conservación de archivos públicos de 38 años. Actualmente es director general de archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dentro de sus obras destaca La policía en la historia de la Ciudad de México, 1524-1928, Reflexiones archivísticas, Del documento al testimonio, Hagamos historia en la ciudad, Tres calles del centro histórico de la Ciudad de México, Tacuba, La Palma y Belisario Domínguez. Es autor de los fascículos El marco geográfico de la Ciudad de México hacia 1521 y Agua, Dote y Azote, publicados por Socicultura, así como de 26 artículos publicados en el Boletín del Centro Histórico de la Ciudad de México, del 2 de febrero de 1984 al 14 de febrero de 1985. Archivos Públicos, su organización y conservación, Editorial Porrúa. La valoración de archivos de la GN. La organización de los expedientes públicos de Editorial Porrúa, entre otras obras especializadas. Cedo entonces la palabra al maestro Jorge Nasif Mina. Muchas gracias, gracias a todos, muy amables en recibirme en esta plática, aunque sea a larga distancia, pero muy importante para el desarrollo de los archivos municipales, ya que tocaremos algunos puntos que, si bien no son nuevos, sí es muy conveniente actualizarlos. Pido de favor que pongamos la presentación. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Los archivos municipales, dentro del mundo archivístico, los municipales han tenido un lugar predominante en la historia de México y por ende de España. La organización tiene que ver con la distribución de los ramos municipales y, por supuesto, con la policía y buen gobierno. Léase la buena administración de las ciudades y los vecinos. Los archivos municipales contienen la información producida al cumplir con las atribuciones y funciones administrativas para el servicio público. Y ahí radica, en realidad, la importancia de los archivos municipales organizados y funcionando para la transparencia y el acceso a la información pública. Y ahí radica, en realidad. Ahorita vamos a ver por qué. Ese bienestar hacia la comunidad generando un servicio público. Por lo tanto, el contacto directo de la ciudadanía con el derecho a la información está en el municipio y la información en sus archivos. Si nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a observar una cantidad de conformaciones y de elementos del derecho a la información desde que se dio la primera ley de transparencia, la primera ley federal de transparencia,
pues entonces tendríamos que estar observando quién o quiénes son las personas que finalmente piden información, solicitan información, pues a nivel federal o a nivel estatal. Y obviamente tenemos que observar que las personas que lo hacen son periodistas, comunicadores, activistas, miembros de ONGs, estudiantes que van a ver si es posible que les hagan la tarea y piden cosas que les piden en las escuelas y como no queremos que vean los documentos, pues les hacemos la chamba. Y entonces es un trabajo sensacional. El derecho a la información se convirtió precisamente, ¿sí?, en hacerle el trabajo a la gente. ¿Quién más pide información en realidad? ¿A qué gente del pueblo, a qué gente de la vecindad, a qué gente de los ciudadanos, de los vecinos, en realidad le va a interesar cuánto gana un señor oficial mayor? O si gana más que el señor presidente o no. ¿Qué le importa al ciudadano? ¿Qué le importa al pueblo? Pues le importa que su calle no tenga hoyos, que su calle esté alumbrada, ¿no? Le importa que haya seguridad pública, que el abasto no se interrumpa, que el agua no se interrumpa, que haya parques y jardines para que sus hijos puedan distraerse. Eso en realidad les importa. Y es ahí donde el municipio juega un papel importante, porque el primer contacto directo al derecho a la información lo tiene el municipio con los ciudadanos. Ahora las alcaldías de la Ciudad de México también con los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos interesa al ciudadano? Que el hijo pueda irse a la escuela correctamente y entonces pide información sobre por qué no tengo alumbrado en mi colonia, por qué mi calle no está pavimentada, cuál es la razón de que esté una grúa estropeando el tránsito, ¿verdad? Y si esa grúa que está estropeando el tránsito no permite, ¿no?, la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima, por favor. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta esta importancia del derecho a la información pública municipal. En esta gráfica, en este cuadro sinóptico que les pongo al ciudadano, al vecino del municipio, de su municipio. Él hace una solicitud de información sobre ramos municipales, es decir, sobre servicios públicos que le atañen directamente o que le afectan directamente. ¿Cuáles son estos servicios públicos que administran los municipios? Entre otros, licencias de construcción, alumbrado público, mercados, abasto público, licencias de manejo, pavimentación, seguridad pública, limpieza y recolección de basura, parques y jardines, recursos hidráulicos, cultura, educación, etc. Todo esto es administrado, manejado, conformado jurisdiccionalmente, ¿verdad?, por el municipio, por medio del ayuntamiento, por medio del cabildo. El municipio, sí, tiene su ayuntamiento y este ayuntamiento tiene, obviamente, una sesión de cabildo. Esa sesión de cabildo como municipio tiene una unidad de transparencia que se interconecta con el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí se encuentran y le dan servicio ambos al ciudadano ante sus solicitudes de información.
ante sus solicitudes de información. Esto es sumamente importante. La que sigue, por favor. Claro que el municipio tiene que establecer una organización documental. Y una organización documental para poder tener archivos funcionando, para poder generar esta información que está contenida en los ayuntamientos. La diferencia entre un archivo municipal y cualquier otro archivo de la administración pública se encuentra en el proceso que da nacimiento a los documentos, que forman los expedientes. En este caso concreto, es necesario referirnos a las sesiones de cabildo, que dan origen a las actas de cabildo. Documento jurídico que, haciendo veces de una ordenanza, registra las determinaciones políticas administrativas tomadas en los ayuntamientos. Además, la estructura de las actas de cabildo son base para generar el proceso archivístico de clasificación, culminándolo con el famoso y doloroso cuadro general de clasificación archivística del municipio. Fíjense bien lo que les estoy planteando. Yo no he entendido hasta la fecha, después de muchas reuniones que he tenido, a la licenciada Claudia Ivette Soto Pineda, discúlpeme, Claudia, como usted está platicando y está dando instrucciones y está su cámara puesta, pues me distraigo un poco, discúlpeme un poco, sí, por favor, perdóneme, por favor. Es que todo lo que he dicho no lo he escuchado y entonces y se mueve mucho y está platicando, entonces yo ya me estoy un poco distraído. Discúlpenme todos, por favor. Entonces decía yo, ¿sí?, que no entendía cuál es la razón por la cual no tenemos con facilidad un cuadro de clasificación en los municipios. Cuando ese cuadro de clasificación está dado en la distribución de las actas de cabildo, ahí, en ese instrumento fundamental que es un registro de cabildo, es el que se está dando el procedimiento. Y es muy sencillo, es muy fácil. Los archivos municipales son los archivos más importantes y más fáciles de trabajar, porque en su propia organización interna está dado la atribución y la función. Las determinaciones que se registran en estas actas de cabildo dan origen a las atribuciones administrativas, legales, contables o técnicas y por ende a los expedientes que se tendrán que integrar al cumplir dichas determinaciones oficiales. Va de nuevo. Las determinaciones de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas que se dan en los ramos municipales y que son registradas en las actas de cabildo, dan origen a estas atribuciones administrativas, que pueden ser administrativas, legales, contables o técnicas, y por ende, a los expedientes que se tendrán que integrar al cumplir las determinaciones oficiales. ¿Eso qué significa? Significa que los expedientes son la unidad de instalación de los archivos, no los documentos. Si ustedes tienen carpetas de correspondencia de entrada y de salida y el expediente lo tienen separado, pues ya estamos en graves problemas. Graves problemas de método y organización. Expediente, unidad de instalación de un archivo. La que sigue, por favor, Carlos. Veamos este cuadro sinóptico, donde tratamos de explicar, más o menos, la producción de información pública municipal. Hay una sesión de cabildo. Esta sesión de cabildo produce información pública
dada naturalmente en el ejercicio de las funciones. O sea, no es voy a inventar algo, ni voy a crear algo, sino que está dada, se produce finalmente de manera natural, porque forma parte de las funciones y atribuciones administrativas, legales, contables, jurídicas, jurisdiccionales del Ayuntamiento de México, del Ayuntamiento de Juchitán, del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, de los ayuntamientos. Esta información pública, decíamos, la van a registrar en un documento importantísimo que se llama Actas de Cabildo, que es un registro oficial. Lo que ahí se escribe, ahí se tiene que cumplir. Se tiene que distribuir. Y estas actas de cabildo, este registro oficial, que son los libros, en su mayoría, ahora ya también lo hacen con hojas sueltas y los cosen, ¿no? Van a generar otro documento que es distribuido a la Secretaría del Ayuntamiento y esta a su vez a las unidades administrativas que manejan los ramos municipales. Se llama Acuerdo de Cabildo. Acuerdo de Cabildo. Este acuerdo de Cabildo dice qué se tiene que hacer en las obras públicas. ¿Qué pasó con el alumbrado público de la colonia X? ¿Y qué hacer? ¿Por qué está faltando el agua en tal colonia? ¿O por qué calle no está pavimentada? ¿O por qué no está entrando el agua? Y que se arregle. Es decir, se remite a las diferentes unidades administrativas que conforman al ayuntamiento correspondiente. Una vez estas unidades administrativas recibiendo ese acuerdo de cabildo, inmediatamente comienzan a cumplir sus atribuciones y sus funciones. Bueno, eso queremos, ¿verdad? Y queremos que cumplan con lo ordenado en el acuerdo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces comienza una serie de cuestionamientos importantes. Se generan y se producen expedientes, mismos que se instalan físicamente en el archivo de trámite municipal, archivo de trámite municipal, archivo de trámite municipal. Y así, entonces, podemos cumplir con rendición de cuentas, con transparencia y con derecho a la información. No podemos cumplir en los ayuntamientos y en los municipios con lo que nos manda la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que además nace a partir de una reforma constitucional de transparencia, que ustedes bien conocen, si no tenemos archivos instalados físicamente que podamos localizar expeditamente. La que sigue, por favor. Claro, aquí nos topamos con un problema y nos preguntamos, caray, y ahora, ¿dónde puedo leer literatura archivística que me hable sobre archivos municipales? Que me diga cómo se organizan los documentos de los archivos municipales. No lo van a encontrar en ningún lado. ¿Por qué? Porque la archivística es única. No hay archivos contables, hay expedientes contables. No hay archivos, ¿sí?, de solicitud de información, hay expedientes de solicitud de información. No hay archivos de arquitectura, hay expedientes sobre arquitectura y obra pública. Son los expedientes los que se generan según la actividad
que debemos de organizar conforme a la teoría archivística. Por eso no tenemos archivos, porque queremos organizarlos de manera diferente. Eso a mí me pasó aquí, en mi fuente de trabajo. Querían que yo les diera una teoría archivística jurisdiccional. No hay. Y me costó mucho trabajo que me entendieran que los expedientes son los jurisdiccionales, pero yo los tengo que administrar como la archivística me lo marca. Por eso hay una teoría archivística. Y esa teoría archivística se distribuye en técnicas científicas archivísticas. Técnicas científicas archivísticas. ¿Qué es esto de técnicas científicas archivísticas? Pues muchos de mis compañeros antiguos y modernos, pues les da miedo decir que son técnicas científicas, porque si digo que son técnicas científicas, pues voy a aceptar que la archivística es una ciencia y no se avientan. Yo sí acepto que es una ciencia, yo sí acepto que tiene un objeto, que tiene un método, que tiene un porqué, que tiene principios, que tiene conceptos y que se maneja por medio de la parte de investigación, el método científico de investigación. Organización documental, descripción documental y valoración documental. Organización documental es la primera. La primera y quizás, si no la más complicada, sí podemos decir que es de las más importantes. Porque si no tenemos un archivo organizado, olvídense, no podemos aplicar nada. No podemos hacer eso que queremos hacer de la rendición de cuentas. No podemos transparentar los procesos administrativos. Pero para organizar, tenemos que aplicar 3 puntos importantes. La clasificación. Todo mundo piensa, y es un talón de Aquiles, que se clasifican documentos sueltos. Entonces, cuando dicen haga usted el cuadro de clasificación, vamos, sacamos todo lo que tenemos en el archivero, lo ponemos en el piso, ¿no? El tenderete que le llamamos, y comenzamos a dictarle a nuestra compañera auxiliar o quien sea, le vamos dictando nombre y un número, nombre y un número. Y ya, ese es nuestro cuadro. Pues no. No se clasifican documentos sueltos, ni expedientes, ni carpetas. Se clasifican atribuciones y funciones. Y es ahí donde comenzamos a darle al trabajo archivístico una oficialidad. ¿Qué dice la ley orgánica? ¿Qué dice el reglamento interior? ¿Qué dice el decreto de creación? ¿Qué dice el reglamento interior que da origen a los manuales de organización? ¿Para qué estoy creado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué esta unidad administrativa funciona? ¿Por qué está ahí? ¿Quién la inventó? ¿Nomás para darle chamba, ¿sí?, a un cuate que no tenía chamba? No. Si una unidad administrativa se crea es porque hay una necesidad de un algo. Pues ese algo me da atribuciones y me da funciones de esa unidad administrativa. Entonces se clasifican funciones y atribuciones y se arma un mapeo, un mapa importante con esas atribuciones y funciones que luego vamos a bajar al cuadro de clasificación llenando los campos de sección, serie, subserie, con unos códigos de clasificación. Después voy a ordenar todos los expedientes que he realizado, los voy a revisar rápidamente y los voy a ordenar según ese cuadro de clasificación.
y luego lo voy a instalar físicamente. Físicamente. El día de ayer, por ejemplo, estaba yo en Cuernavaca, Morelos, y hubo ahí un congreso, ¿no? A mí no me invitó el INPIDE, sino el Instituto de Documentación. Es la primera vez que el Instituto de Transparencia de Morelos no me invita, sino me invitaron los del Instituto de Documentación e Información del Estado, lo que sería el Archivo General, y resulta que les platicaba yo, les decía, a ver, ¿quiénes de ustedes saben para qué sirve un cuadro de clasificación? Se los digo a ustedes. ¿Para qué hacemos un cuadro de clasificación? ¿Cuál es la razón de estar molestando a nuestros archivistas y estar molestando a nuestros funcionarios, sección, subsección, serie, subserie? ¿Para qué? Pues fíjense nada más la importancia de esto. El cuadro general de clasificación es la guía de organización de un archivo de trámite. Guía de organización de un archivo de trámite. ¿Para qué más sirve? No más para eso. Ojo, nada más para eso. Pero caray, con ese documento voy a instalar físicamente mi expediente y voy a evitar tener archivos sin cuadro de clasificación y cuadros de clasificación sin archivos, que copiamos de otra institución y nos los traemos, pero no corresponden con nuestros archivos. Una vez que nosotros ya logramos tener el archivo ahí colocado, imagínenselo, ahí está. Ya está mi archivo de trámite ahí de mi unidad administrativa, ya está mi archivo de trámite ahí de mi ponencia, de mi comisión, ya la tengo ahí. ¿Y ahora qué sigue? Pues necesito conocer que, pues los expedientes y los temas de los expedientes, conocerlos. Y entonces entro a la segunda técnica que se llama descripción documental, que no es otra cosa más que generar un acopio de información administrativa, legal, contable. ¿De qué? De la unidad administrativa. De los propios expedientes. Y los describo. Y al describirlos, tengo la descripción de un fondo documental muy genérico, ¿no? De mayor a menor, ¿no? De lo general a lo particular. De las secciones documentales. De las series documentales y de los expedientes, que es el más importante. Con esto logro tener una portada del expediente. ¿Cómo identifico mi expediente si no tiene una portada con datos? Datos que me diga qué contiene, cuántos documentos contiene el expediente, de qué año a qué año está formado. Si tiene algunos datos sumamente importantes y delicados, si tiene documentos confidenciales, todo esto lo saco en la descripción, datos importantes para la portada. También me sirve para el inventario por expedientes. Inventario por expedientes. Inventario, viene de inventario. Invinieri, dice en latín. Invinieri. ¿Y saben qué significa invinieri? Buscar, localizar. O sea, tengo un instrumento que me ayuda a buscar y a localizar expedientes. Pero ¿cómo lo puedo localizar? Con motores de búsqueda que estoy sacando del propio expediente y de su propia información. Yo tuve una maestra que no fue mi maestra escolar, sino mi maestra en la chamba. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México, antes que yo fuera el director, había una secretaria histórica, la doctora Guadalupe Pérez San Vicente.
Si ustedes buscan en internet Guadalupe Pérez San Vicente, van a ver qué maravilla de mujer. Era una gastrónoma interesantísimo. Y ella fue la que manejó el colegio de gastronomía del claustro de Sor Juana, porque además ella es sorjuanista, era sorjuanista. Bueno, pues Guadalupe Pérez San Vicente me agarraba a coscorrones y me decía, niño, pregúntele al documento. Si usted le sabe preguntar, el documento le va a contestar. Pero ese es, pregúntele, sabe leer. Hay que leer. Si no leo, no puedo saber por qué. Miren ustedes, eso de que ponen arriba de los documentos, asunto, y ponen el que se indica, nunca encontramos que se indica. ¿No? Nunca se encuentra lo que se indica. Pues hay que leer. Entonces, leyendo, podemos generar esa descripción y ese acopio y nos ayuda al inventario y a la guía de archivo documental que nos exige el Sistema Nacional de Transparencia en su plataforma. Y finalmente, necesitamos saber estos archivos administrativos, pues ¿cuánto tiempo los voy a guardar? En mi archivo de trámite, ¿estamos de acuerdo? En mi archivo de trámite, ¿cuánto tiempo lo vamos a guardar? ¿Por qué? Porque no tuviésemos, queridos amigos, y con respeto, ¿sí?, a los comisionados, no podríamos tener espacio suficiente para guardar todo. Entonces, necesitamos saber cuáles son las vigencias documentales de nuestros expedientes. Y para eso tenemos que valorar. Y al valorar, con ese acopio de información que hicimos, lo volvemos a tomar y empezamos a ubicar los valores primarios, que son valores administrativos, contables y legales, y que yo resguardo tanto en un archivo de trámite como posteriormente un archivo de concentración. Aquí quiero que nos detengamos un poco. La vigencia documental se saca del plazo de conservación de un expediente en archivo de trámite una vez que el trámite ha concluido, una vez que el trámite se ha cerrado, una vez que el último documento al expediente llegó con la resolución, entonces digo cuánto más lo voy a guardar en mi archivo de trámite. 1 año, 2 años, 3 años. No hay nada que nos diga, excepto la documentación contable, ¿eh? Y no nos dicen dónde, nomás nos dice que hay que guardarlo ciertos años. ¿Y cómo le pongo esos plazos? Con todo el trabajo que hice y con todo el proceso de descripción, yo ya sé en qué momento van a dejar de consultar el expediente. ¿Quiénes lo tienen que consultar? Pues primero los actores del expediente. Imagínense ustedes, yo llego al municipio de Oaxaca, compro una casita y la quiero remodelar. Meto todos mis papeles al municipio, al área de obra, al ramo de obras públicas, meto todo para que me den una licencia de restaurar mi fachada de mi casita, y resulta que después de haber hecho todo el trámite, me la niegan, me dicen, no puede usted restaurar, o solo puede restaurar tales partes. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, voy al municipio y a Obras Públicas les pido que me enseñen el expediente para ver en qué me equivoqué, ¿no? O cómo fue que se tomó la decisión de las partes que forman el expediente. Y me dice el archivista, no, mi jefe, pues esto ya se cerró y yo lo mandé al archivo de concentración. ¿A dónde? Al archivo muerto, hombre, al archivo de concentración. Bueno, pues yo voy al archivo de concentración. Oye, ¿dónde está el archivo de concentración? Y ya me dicen y ahí voy. Y llego al archivo de concentración y le digo, oiga, mire, el asunto es este, el expediente era fulano. Y me dice el archivista, ¿cuándo dice usted que se lo mandaron su documento? No, pues ayer. Ay, jefe, si todavía no llega. Vean ustedes este movimiento de esta forma simpática. Ya lo mandé, todavía no llega. Pues para evitar eso, voy a resguardar por obligación de Ley General de Archivos
un tiempo, un plazo en archivo de trámite. 1 año, 2 años, 3 años. Y lo voy a remitir una vez que se acabe, lo remito a su archivo de concentración, donde le voy a poner otros años de resguardo. Por favor, a todos los que me están escuchando, sean prudentes con los plazos de conservación. No le pongan plazo de conservación en archivo de trámite, 7 años. Plazo de conservación en archivo de concentración, 30 años. No sean así. 37 años. No, pues ¿cómo? Por favor, sean prudentes y demuestren sus conocimientos en la materia, no archivística, sino administrativa, legal, contable, financiera. Ustedes saben muy bien cuánto se tiene que guardar y no le exageren. Bueno, ustedes me pueden decir, pues es que si lo mando al archivo de concentración se va a perder. Pues hablen con su jefe y díganle, pues que arreglen el archivo de concentración para que no se pierda, que el archivo de concentración también esté organizado por transferencias primarias para que no se pierda. Una vez que el plazo de conservación, y esto es muy importante porque esto no lo hacemos, esto no lo pasamos, no lo saltamos, y ha sido año tras año, tras año, tras año, tras año, y ya han pasado 39 de mi vida. Y sigo viendo lo mismo. Sí, ya estoy viejito, pues ni modo. Así es la vida, y como me ves, te verás. Y entonces, ¿qué sucede? Que quiero dar de baja el documento. Pero antes de darlo de baja, no entro al proceso de destino final. Es decir, los expedientes no se dan de baja porque sí. Primero, las unidades administrativas tienen que decirle a la coordinación de archivos que esa documentación ya no sirve, ya no es eficiente, ya no se va a utilizar en la administración pública y la voy a liberar. Una vez que está liberada con un oficio de liberación de esa serie documental que perdió sus plazos, que terminó sus plazos en archivo de concentración, entonces el Archivo General de Concentración junto con la coordinación de archivos dictaminan destino final de esa documentación y le informan a la unidad administrativa. Todos estos expedientes los vamos a donar a Conalitec o los vamos a quemar o los vamos a tirar a la basura, porque no sirve. Y aquí está el acta. Y todos estos tienen una referencia cultural y los vamos a convertir a testimonios, evidencias e históricos con valores secundarios y lo vamos a resguardar para siempre en un archivo histórico. Ya sea que el municipio tenga su propio archivo histórico o que lo remitan al archivo histórico del Archivo General del Estado. Pero fíjense muy bien ustedes, ¿sí?, que estos expedientes que he dictaminado como históricos son representaciones fieles del cumplimiento de las atribuciones del municipio. Porque hoy estamos hablando de municipios, del municipio. No hay archivos muertos. Eso no existe. Pero sí hay expedientes inmortales, que son los que mandamos al archivo histórico. La que sigue, por favor. Hemos estado hablando de expedientes. Y a lo mejor ustedes creen que al hablar de expedientes es un invento de alguien para hacerlos trabajar más, para que no tengan carpetas de correspondencia de entrada y de salida. Ya se me antojó, Aldrin, ya se me antojó un mezcalito, ¿no? Ya mira, ya estoy ronquito, no ofrece nada. El término expediente ha sido usado en lengua castellana desde el siglo VI. Y su etimología tiene su raíz en el participio presente latino, expediens,
expedientis. Del verbo expediré. Vean cómo la gramática latina entra también en los archivos. ¿Qué significa? El que resuelve, el que desentorpece, el que despacha. Si ustedes hablaran latín, si yo digo expedientes, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y ya saben que es el conjunto de varios documentos que son utilizados para resolver, para desentorpecer y para despachar. Su origen tiene un sentido de agilidad. De ahí la derivación de la palabra expedito, fluidez en el trámite. ¿No? La justicia debe ser pronta y expedita. Todo el mundo decía pronta y rápida, no, pronta y fluida. Fluida conforme a su expediente. Se tiene que armar un expediente para que haya justicia. El expediente es la encarnación física de un concepto intelectual, una serie de documentos que se integran y se mantienen juntos porque se relacionan con una actividad o un tema particular, un contenido que explica un acto o un trámite administrativo, legal, contable, jurisdiccional, etc. El expediente refleja el ciclo administrativo de un asunto. Inicia con un documento de apertura y finaliza con otro de conclusión o resolución. Siempre tiene que ser así. Abro expediente, cierro expediente. Abro expediente y cierro expediente. Si no cierro el expediente, entonces mi trámite o no se ha cerrado, sigue el proceso, o lo dejé inconcluso yo, porque quién sabe dónde quedó la documentación. El expediente es la unidad de instalación de los archivos, como el libro lo es de las bibliotecas. Yo no conozco una biblioteca sin libros. La que sigue, por favor. Entonces, esta gráfica me dice que para poder tener el cumplimiento de atribuciones y funciones que nos marca nuestra ley interna, nuestros reglamentos, nuestro marco normativo, es necesario producir documentos, ya fuese documentos en soporte en papel o soporte electrónico. Nada más que quiero hacer una aclaración. Puedo tener muchos documentos en soporte electrónico que digitalicé, que escaneé. Los puedo denominar documento electrónico, pero no forman parte de un archivo electrónico. ¿Por qué? Porque los archivos electrónicos se forman con documentos que forman parte de un sistema electrónico, así como aquí en el tribunal tenemos el sistema de juicio en línea, ¿no? Es todo un proceso, o con documentos con firma electrónica, que el funcionario no toca el papel nunca, no lo imprime, no lo firma, no lo toca. Todo el proceso es electrónico, todo es electrónico. No solo el trámite, sino también el resguardo de la documentación en expedientes electrónicos. Benditos los archivos electrónicos, bienvenidos. Pero también bienvenido el presupuesto para mantenerlos y el presupuesto para no dejarlos parados. Porque si no tengo dinero, hoy armo un esquema de archivo electrónico y mañana ya no me dan presupuesto y se me acaba. ¿Sí me explico? Para tener archivos electrónicos se necesita mucha lana. Porque hay que estar cambiando el soporte una y otra, para que realmente sea un archivo electrónico, ¿eh? Si quiero tener documentos electrónicos, sí, ya se los dije, pueden tenerlos. Bueno, pues estos documentos en papel o electrónicos que son producidos para el cumplimiento de un asunto en trámite. Por eso decimos archivo de expedientes en trámite. ¿Qué cosa está en trámite? ¿El archivo o los expedientes? Pues los expedientes.
son los expedientes los que contienen documentos de un asunto en trámite. Expediente en trámite. Y para formarlos se integran documentos, se ordenan los documentos con base al cuadro de clasificación y se instalan físicamente en el archivo de trámite. La que sigue, por favor. Bueno, ustedes me podrían pues, decir muchas cosas. Y yo pues se las podría aceptar con mucho gusto y con mucho cariño. Y pues también podría decirles que no sé. O sea, no se las podría contestar porque a lo mejor no lo sé. Lo único que sí sé es que la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia y la organización de archivos, todos convergen en un punto: atribuciones y funciones de las unidades administrativas. ¿Se rinde cuentas de qué? De las atribuciones y funciones. ¿Se combate la corrupción con qué? Pues revisando el cumplimiento de atribuciones y funciones. Se transparentan atribuciones y funciones. Los archivos se organizan por medio de atribuciones y funciones. Ahí convergen. Por eso están tan unidos. La archivística, en este caso concreta, y el derecho a la información. La que sigue, por favor. Hablamos de ramos municipales y no quisiera dejar esta plática muy agradable que he tenido con ustedes, no quisiera dejarlo, ¿no?, sin antes aclarar un poco lo de los ramos municipales. Es muy importante destacar que para los archivos municipales, los ramos municipales, atención, son las series documentales. Los ramos son las series. Y sus divisiones, es decir, los subramos, son las subseries documentales. Ahí podemos hacer la reflexión. Los ramos son las series. La división de estos ramos son las subseries. Por ejemplo, el ramo de mercados. Diferentes tipos de mercados. Mercados de abasto de alimento, mercados de abasto de flores, mercado de abasto de animales, mercado de abasto de brujerías, como aquí en Mercado de Sonora, ¿no? Pues sí, el ramo es administración de los mercados, pero hay muchos tipos de mercados. Ramo, licencias de construcción. Subramos, licencias de construcción de obra nueva. Licencias de construcción de monumentos históricos. Licencias de construcción de fachadas. Licencias de construcción de interiores. Todos son licencias de construcción y son el ramo de licencias. Pero tiene sus subramos, que son las subseries documentales en un cuadro de clasificación. Por lo tanto, esto estará registrado como las atribuciones y funciones de las unidades administrativas del municipio, en el cuadro general de clasificación archivística. Dentro de las actividades que se realizan a partir de los ramos municipales, se van integrando los expedientes que se ordenarán e instalarán para ir configurando los archivos por cada uno de los ramos municipales mismos y que serán de trámite. Las atribuciones y funciones, columna vertebral, ¿eh? Ahí sí es columna vertebral. Y funciones, expedientados, es decir, con documentos que se produzan y formando expedientes por asunto, son la información que se manifiesta en la transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información. La archivística no es simplemente un proceso científico teórico. El proceso científico teórico se llama archivología, el tratado de los archivos. Tampoco es solo el proceso de la administración.
de los archivos. Eso se le llama archivonomía. La archivística, que se forma con la archivonomía, con la archivología y con la organización documental, la descripción y la valoración, son teórico-práctico. Hay que estar metido en el archivo, armando los expedientes conforme a la investigación, conforme al proceso del asunto que se está tramitando y administrando. La que sigue, por favor. Adiós. Se acabó. Los dejaré de molestar. Bueno. Esto es todo. No sé si quieran hacerme preguntas directas. No sé si las quieran mandar a mi correo electrónico. Lo que ustedes... Muchas gracias, maestro Nassif Mina. Vamos a volver a proyectar la dirección de su correo electrónico, si nos permite. Si nos apoya, por favor, para que puedan tomar nota. Les pido que sean preguntas concretas y claras para que yo las pueda contestar de manera concreta y claro. Y acuérdense que hablamos de archivística en general, ¿sí? No vayan a preguntar que si en el municipio fulano de tal tiraron los papeles, ¿qué le pasó al presidente municipal? Pues quién sabe, porque ni lo conozco. jorgenasif57@gmail.com es el personal. Jorge Nassif, con minúsculas, 57@gmail.com es el personal. El institucional, jorge.nassif@tfjfa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa.gov.mx. Ya no es fiscal, pero pues los cuates le dejaron ahí el fiscal. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.gov.mx. Ahí, por favor, todo lo que quieran, con mucho gusto. Estoy para servirles. Muchas gracias, maestro Nassif, muy amable. Ahora voy a pedir la palabra a Aldrin Briceño Conrado, coordinador de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, quien realizará las conclusiones de la conferencia. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también a todos los participantes en esta conferencia. La verdad, estamos muy agradecidos porque valoramos la cultura archivística como base de la transparencia, como ha quedado mencionado por parte del maestro Nassif. Solamente por parte de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, agradecer este trabajo coordinado que hemos hecho con el presidente del órgano garante de Oaxaca. Muchísimas gracias, José Luis Echeverría Morales. Muchas gracias también a nuestros compañeros comisionados que han estado al pie del cañón en esta conferencia, y muchas gracias también por su compañía a Elizabeth Méndez Sánchez, a Claudibet Soto Pineda, al comisionado Josué Solana Salmorán, y muy particularmente a nuestra querida integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional, a la comisionada Tanibet Ramos Reyes, por estar muy entusiasta en la realización de esta conferencia. Creo que ustedes han sido testigos que el maestro Nassif tiene, además del conocimiento, la pedagogía para ir desgranando un tema que sabemos perfectamente es nada seductor. Cuando hablamos de archivos, muchos de nosotros nos ponemos la mano en la frente pensando qué cosas nos irán a decir de los archivos, y más cuando hablamos de las series, de las subseries, de las herramientas de control archivístico, en fin. Pero creo que de manera muy fácil lo hace ver el maestro Nassif cuando nos habla de los ramos municipales como parte integrante de cómo se van desgranando todas estas series y todas estas subseries. La verdad que vale mucho la pena siempre escucharlo en esta idea muy clara que tenemos para que vayamos acercando precisamente a los archivos municipales. Como él lo ha señalado, son la base y la fortaleza de la documentación para la rendición de cuentas. Todo lo que se ha hecho desde la reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública, archivos y protección de datos personales, tiene un puerto de llegada, que es la rendición de cuentas en el servicio público mexicano. En ese sentido, pues agradecemos su paciencia, su cercanía y sobre todo la oportunidad de seguir haciendo este tipo de eventos
con las personas que conocen y saben acerca de los temas específicos. Muchas gracias al maestro Jorge Nasif Mina por acompañarnos. Ya este es un quinto o sexto estado, todavía nos faltan algunos, pero seguiremos en con su apoyo invaluable, tratando de sacar adelante la cultura archivística como fundamento del conocimiento de la política pública de transparencia. Muchas gracias, comisionados, y muchas gracias a todos. Gracias, doctor Aldrin, por su mensaje. Y a continuación voy a solicitarle al comisionado presidente del órgano garante, José Luis Echeverría Morales, realice la entrega del reconocimiento a nuestro ponente. Muchas gracias, Carlos. Jorge, te hacemos entrega de un reconocimiento para nosotros muy importante en el sentido de haber impartido esta plática de la transparencia en línea de archivos municipales, suscrito por su servidor, José Luis Echeverría Morales, y por el ciudadano Andrín Briceño Conrado, coordinador de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, y obviamente un agradecimiento por la impartición de este tema tan importante que es la cuestión de los archivos, sobre todo en el estado de Oaxaca, que como bien lo comentábamos hace rato, nada más tenemos 170 municipios, otro tanto de sujetos obligados, pero que esto nos va a permitir poder ir inculcando la cultura en los municipios que de hecho ya por tradición la tienen, de guardar sus documentos para ellos históricos. Habrá que darle forma, ¿no?, a este tema que nos comentaba Jorge, y pues agradecerle a mis compañeras y compañeros comisionados y a todos los que se conectaron a la distancia para ver esta importante charla que impartió Jorge, y pues que recibas con mucho agrado este reconocimiento de los raíces y del Sistema Nacional de Transparencia, que con mucho reconocimiento de la Jorge. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, comisionado presidente. Y para finalizar, les voy a pedir a quienes están conectados en la sesión de Zoom que puedan encender su cámara para realizar la fotografía oficial del evento. Sí. Bien, pues les agradezco mucho a todas y todas las personas que hicieron favor de conectarse a través de las redes sociales. Estén pendientes porque próximamente vamos a tener más eventos. Muchas gracias al ponente, muchas gracias, comisionado Briceño. Saludos para todas y todos. Que tengan buen día.